Abrimos el libro de Job, capítulo 1, y leo en ese capítulo los 5 primeros versículos. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y éste era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. El libro de Job está dentro del programa que habíamos suspendido hace un tiempo para dar una pausa que se titula Los libros del libro. Hoy tenemos el libro de Job. Por su forma, este libro debe estar entre los libros poéticos del Antiguo Testamento y su contenido entre los sapienciales, es decir, los llamados libros de sabiduría. Título. El nombre del libro es tomado del personaje principal, de ahí que tanto en hebreo como en griego equivale a Job en castellano. Autor y fecha. Se han hecho intentos para identificar al autor con algunos personajes del Antiguo Testamento, como Moisés, e incluso con profetas como Jeremías, Ezequiel, etc. Otros sustentan que la autoría pertenece al mismo hombre del libro que es Job. En la lectura se percibe que el escritor es un hombre piadoso, creyente fiel. Sobre esta base, algunos proponen a Salomón como el autor del libro. En cuanto a la fecha de escritura, resulta también difícil de establecer. En el libro se hace referencia a herramientas y armas de hierro, 19:24, 20:24, e incluso se menciona la minería para extraer el hierro, 28:2, lo que significa que es del tiempo de la Edad de Hierro, por tanto, sobre el año 1200 a.C. También se hace referencia al caballo como animal de guerra, 39, 19, 25, cuya utilización se produjo a partir del siglo X a.C. Salomón fue uno de los reyes con un cuerpo de caballería más grande. Entorno histórico. Los hechos del libro tuvieron lugar en el tiempo de los patriarcas. La riqueza se mide en cabezas de ganado, como se medía en los tiempos de Abraham, Génesis 12:16, Génesis 13:2. Se consideran como salteadores y nómadas a los sabeos y a los caldeos, lo que se pone un momento del tiempo de los patriarcas. No se menciona el tabernáculo, ni santuario alguno, ni tampoco sacerdocio, y es Job el padre de familia quien ofrece sacrificios por su familia. Se usa para Dios el nombre de El Shaddai, lo que conduce a pensar en un tiempo anterior al Éxodo, donde aparece el nombre de Jehová. La edad de Job, 140 años, 42:16, concuerda con la que era propia del tiempo de los patriarcas. Propósito. Siendo Job un creyente y una persona ejemplar, era un hombre con necesidades anímicas y con capacidad para enfermar, como ocurre con todos los seres humanos. Se hace notar que no importa cuál sea la condición moral de la persona, el sufrimiento es algo inherente en el hombre. Capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice así: porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra,
Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Del mismo modo que le es también inseparable la presencia del pecado. Capítulo 15, versículos 14 al 16. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía y aun los cielos no son limpios delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. En medio de las circunstancias adversas aparece la idea de que Dios no es justo. Y lo encuentras en varios lugares, entre otros en el capítulo 9, versículos 22 al 24. El libro afirma las limitaciones de la comprensión humana, siempre limitada ante lo que Dios permite porque no lo entiende. Ante la soberanía de Dios, solo cabe la sumisión y la fe. Por tanto, el propósito del libro es exaltar la soberanía de Dios. El sufrimiento se entiende desde la permisión divina, del mismo modo que todas las bendiciones son también una concesión de la gracia. La razón del escrito es corregir el error propio de entonces y de siempre, diría yo, que Dios no permite el sufrimiento de los justos, de modo que cuando éste pasa por una situación semejante a la descrita, es que hay algún pecado oculto en su vida sin confesar. Esta es una de las acusaciones a Job por parte de sus amigos. Y esta era una concepción que estaba también en la mente de los discípulos de Jesús, como se aprecia en relación con el ciego de nacimiento que preguntaron a Cristo quién había pecado, si el ciego o sus padres, para que naciese ciego. ¿Cómo podemos dividir el libro? El libro es muy extenso, el bosquejo analítico es muy amplio, pero quiero resumirlo de una forma muy simple. Primeramente, situación de Job, capítulo 1:1 hasta el capítulo 2:13. Segundo, diálogos con Job, capítulo 3:21 o 3:1, mejor dicho, hasta el final del capítulo 42. La respuesta de Dios a Job, capítulo 38:1 hasta el capítulo 2:6. Y finalmente, el epílogo del libro, capítulo 42:7 hasta el 17. Cristo en el libro. La soberanía de Dios está presente en el libro de Job. Por tanto, Cristo es el núcleo mismo de ese libro, ya que Él recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2:9 al 11. Con todo, el sufrimiento es difícil de asumir desde la perspectiva de quien es hijo de Dios. Por eso es necesario que atendamos que Cristo es soberano y puede compadecerse de nuestros sufrimientos y abrir para nosotros un trono de gracia que provea del oportuno socorro en el trance de la dificultad. El Señor actuará y la fe se sustenta en eso. Como expresa Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Capítulo 19, versículos 25 y 26. No estaba pensando en el futuro de una vida con el Señor, sino en la actuación del Señor, restaurándolo, sacándolo de esa situación. Esto presenta a Cristo en la tribulación de los suyos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:15 y 16.
Cristo, nuestro sumo sacerdote, simpatiza con nuestros problemas y tiene capacidad para llevar a cabo el ministerio de provisión a nuestras debilidades. El cristiano está rodeado de debilidad, pero el sumo sacerdote Jesús es capaz de compadecerse. La razón de la compasión suya es que fue tentado en todo según nuestra semejanza. De otro modo, es capaz de compadecerse porque la experiencia de debilidad nuestra fue suya en su ministerio terrenal. Puede ser que el pecado nos afecte en alguna ocasión, pero la obra salvadora de Cristo permite que podamos afirmar que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Cristo en las pruebas produce en nosotros esperanza de gloria. Con nuestras miserias, nuestras debilidades, nos acercamos confiadamente al trono de gracia abierto para nosotros. Por tanto, el centro del libro, como de todos los libros de la Biblia, es Cristo. Y este libro presenta, junto con su soberanía, autoridad y poder, su gracia admirable en nuestro favor. Podemos leer el libro con calma, meditando en cada uno de los pasajes que aparecen en él, para que al final digamos al Señor: gracias, Señor, porque tú eres poderoso para socorrerme y puedes darme la paz y el descanso en medio de mis pruebas.